Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a retomar el estudio de la programación lineal en nuestro curso de Introducción a la Investigación de Operaciones. En esta presentación vamos a intentar completar el tratamiento, el abordaje del método simplex y vamos a dejar para más adelante la interpretación económica y el análisis de sensibilidad. Nosotros habíamos presentado el método simplex como un procedimiento algebraico y los casos que hemos estado analizando o estudiando se referían a lo que es nuestra formulación general o la formulación general estandarizada a la que hemos adherido en casi toda la presentación de la programación lineal y del método simplex. Nuestra formulación general entonces consiste en una función objetivo de maximización sujeta a restricciones exclusivamente compuestas por inecuaciones del tipo menor o igual. Ya hemos visto que el simplex empezaba convirtiendo estas inecuaciones en igualdades, agregando variables auxiliares que se llamaban variables de holgura, y el problema terminaba convertido en un problema con igualdades. Y después de desarrollar las ideas del algoritmo simplex, hacia el final habíamos visto que todo el procedimiento algebraico se puede representar de manera mucho más compacta y comprensible mediante las tablas simplex, es decir, estas tablas especiales sobre las cuales nosotros hemos aprendido a leer soluciones que el simplex va desarrollando en su búsqueda por la solución óptima. Repasemos rápidamente la nomenclatura de una tabla simplex cualquiera. Como toda tabla tiene filas y columnas, la primera columna de la tabla simplex en general va a ser una columna que usamos para identificar a las variables básicas, es decir, aquellas variables dependientes cuyo valor se calculaba como una función de las variables no básicas. Les recuerdo que las variables no básicas eran aquellas que se anulaban en número conveniente para que un sistema con infinitas soluciones quede convertido en un sistema con una única solución. En nuestro caso era un sistema con 4 variables y 2 ecuaciones, infinitas soluciones. Luego de anular 2, las 2 restantes se calculan como una función de las 2 anuladas y así obtenemos una única solución. Esa es la idea central del algoritmo simplex y vamos a ver cómo se desarrolla en otros casos en la presentación de hoy. Entonces, nuestra primera columna es para identificar a la variable básica. La segunda columna le pone un número a cada fila. Como ven, las filas se enumeran de 1 hasta m para la sección de las restricciones. Y en esta tabla simplex, la fila 0, por convención, nosotros la vamos a identificar con ese número a la fila de la función objetivo. Luego, en el cuerpo principal de la tabla simplex aparece una columna para cada una de las variables, incluyendo a z como una variable. Nosotros habíamos dicho que z era una variable básica, a la que normalmente llamábamos la variable objetivo, pero que también la podíamos considerar como una variable básica en el sentido de que queda expresada como una combinación lineal de las restantes variables y en consecuencia es una variable calculada y no una variable a la cual se le fija arbitrariamente su valor. Luego hay una columna para cada una de las variables de decisión de nuestro problema, en este caso de x1 hasta xn. La convención es que el subíndice j numera a esas columnas. La última columna es una columna en la cual vamos a anotar el lado derecho de nuestras ecuaciones, es decir, los parámetros. La novedad acá es que como hay fila 0, vamos a llamar b sub 0 al valor de z, es decir, al término independiente de la función de z. Acá abajo nuestra formulación estándar, nuestra formulación general está repasada como para que puedan trazar los paralelismos. En particular noten que C1 en esta tabla es A01 es C1, A02 es C2, A0N es CN, el cuerpo principal de la tabla es A11 hasta AM1, A11 hasta AM1 y se extiende hasta A1N, AMN, A1N, AMN y los lados derechos B1 hasta BM. Aparecen B0,
como novedad en la tabla simplex, y hay una columna para z en la que A00 vamos a ver siempre vale 1 y en todas las demás filas vamos a anotar un 0. Así que nuestro problema aumentado, que es la noción que presentamos también, y cualquier solución del simplex se puede representar con una de estas tablas. Nosotros habíamos presentado ya el caso de el algoritmo simplex para funciones de maximización con restricciones del tipo menor o igual. Lo que nos queda por presentar es funciones de minimización y funciones del tipo mayor o igual y de igualdad estricta. Esos son los casos que nos quedan por presentar. Y también vamos a presentar cómo se identifica una solución no factible, es decir, un problema en el cual no hay combinación de variables de decisión que satisfagan simultáneamente todas las restricciones, y también vamos a ver cómo se puede identificar una solución sin cota, ese tipo especial de problema que en general indicaba una mala formulación. Vamos a aprender a reconocer todos esos casos en el procedimiento algebraico y en su representación como tabla simplex, que es lo que acabamos de repasar. Empecemos por las igualdades. Entonces, meramente por conveniencia, tomemos el mismo problema que nosotros habíamos presentado con restricciones del tipo menor o igual, considerando que ahora lo que se quiere es maximizar la función de valor calórico, que es la misma, pero las restricciones ahora son igualdades, ¿sí? Es una posibilidad formular este problema de manera muy exigente, y nosotros, si recordamos la solución gráfica, ya sabíamos que formular problemas de esta forma achica o recorta drásticamente el espacio de soluciones factibles. Sin embargo, eso no quiere decir que automáticamente no va a haber soluciones factibles. Empecemos entonces por considerar el caso de las restricciones de tipo igualdad. En este caso, un problema puramente constituido con igualdades en la matriz de restricciones. Nosotros habíamos empezado inicializando el simplex, poniendo todas las variables del lado izquierdo y poniendo todas las constantes del lado derecho, y habíamos agregado, en el caso de las inecuaciones de menor o igual, variables auxiliares, a las cuales nosotros también habíamos aprendido a ver como variables indicadoras de la factibilidad. Una variable de holgura, repasemos rápidamente, se agregaba cuando se quería convertir una inecuación de tipo menor o igual en una igualdad. Esa variable de holgura nos indicaba a nosotros el estatus de la solución, de cualquier solución, por su valor. Y habíamos aprendido a ver que si una variable de holgura toma valores positivos, las variables de decisión, x1 y x2 en este problema, se combinaban de forma tal que estaban del lado factible de la frontera representada por esa restricción. Mientras que un valor negativo para la variable de holgura representaba combinaciones de x1 y x2 que estaban del lado no factible de la frontera. Recuerden que en estos casos simples las inecuaciones transformadas en ecuaciones graficadas en la frontera son rectas, así que una recta divide al espacio en dos hemiplanos, así que una variable de holgura positiva indica que estamos en el hemiplano factible de esa restricción, y una variable de holgura negativa indica que estamos del lado no factible de esa restricción. Mientras que una variable de holgura nula, igual a 0, nos indicaba que estábamos exactamente en la frontera, es decir, que x1 y x2 se habían combinado para dar exactamente el valor igual al lado derecho, puesto en la función. Así que si estábamos hablando de la holgura de 2x1 más 3x2, se habían combinado para dar exactamente 120. Y si estábamos hablando del tiempo de captura, se habían combinado para dar exactamente 80. Pues bien, cuando nosotros tratamos con igualdades exclusivamente, no nos vemos forzados a agregar estas variables auxiliares de holgura que nos facilitaban a nosotros obtener una expresión canónica o el problema representado en su forma canónica, que es algo que habíamos aprendido a leer rápidamente y que en el caso de las tablas simplex se identificaba por vectores del tipo unidad, es decir, con un solo 1 y el resto de los coeficientes 0,
en aquellas columnas que representaban a las variables básicas. Esa es la forma canónica. Al no estar forzados a agregar variables de holgura para convertir desigualdades en igualdades, porque acá ya tenemos las igualdades, lo que nos perdemos es esa expresión muy conveniente que se conoce como la forma canónica. Sin embargo, el método simplex agrega igualmente variables auxiliares que son especiales, se parecen a las de holgura, pero que en el caso de una igualdad solo se agregan para obtener esa conveniente forma canónica, como vamos a ver a continuación. Ese tipo de variables tienen distintos nombres en la literatura. El más feliz de todos probablemente sea el que le dio Danzig. A esas variables auxiliares especiales él las llamó variables artificiales. Y las llamó artificiales, ahí está citado literalmente, como una forma de recordar que estas variables solo tienen sentido cuando valen exactamente 0. Veamos por qué. Si tuviéramos que sintetizar la regla, el simplex cada vez que encuentra una ecuación, cuando está inicializando un problema, nos mandaría a agregar una variable artificial por cada ecuación. En nuestro sistema hay dos ecuaciones que acá están sintetizadas, 2x1 más 3x2 igual a 120. En la inicialización tendríamos que agregar una variable artificial para esa ecuación, alfa 1, alfa es una convención, usar la letra griega artificial, alfa, para identificar a las variables artificiales simbólicamente. Y como tenemos un sistema con dos ecuaciones, también tenemos que agregar una variable artificial para la segunda ecuación. Así que como ven acá aparece un coeficiente más 1 con un 0 acá, que va a quedar más claro cuando lo presentemos en la tabla simplex, y acá un 0 y un 1 que nos estarían aproximando ya a la idea de la expresión canónica. Acuérdense que la expresión canónica son vectores unidad en las columnas que representan a las variables básicas de cualquier solución de la que estemos hablando. Bien, las variables artificiales que acabamos de agregar para recuperar esta expresión canónica o esta forma canónica se parecen mucho a las variables de holgura. Les recuerdo que las variables de holgura nosotros habíamos dado la interpretación de representar la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Acá, si usamos esa misma interpretación, podemos decir que la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho para que esta ecuación sea verdadera debe ser 0. O sea, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho debe ser igual a 0 para que la solución sea factible. Así que estamos interesados en valores de x1 y x2 que combinados con 2 y 3 en estos productos y sumas den 120 y que simultáneamente combinados con estos den 80. Es decir, estamos interesados en diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho que sean exactamente igual a 0. ¿Sí? En ese sentido se parecen a las variables de holgura porque siguen representando una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero ahora la factibilidad está indicada solamente en la frontera. Antes, en la variable de holgura común, si la variable tomaba valor positivo, era factible para esa restricción. Acá, si la variable artificial toma valor positivo, la evidencia que vamos a inferir de ese razonamiento es que la solución no es factible. Así que si alfa 1 vale algo distinto de 0, la solución es no factible. En eso no se parece a la variable de holgura. Es decir, un alfa 1 positivo nos está indicando una solución factible, porque es una variable artificial. Esa es la diferencia entre una variable artificial y una variable de holgura común y corriente. Los valores positivos en la variable de holgura común indican factibilidad, los valores positivos en la variable artificial indican soluciones no factibles. ¿Sí? Por eso es que si están en la base y son el agregado de estas variables son para que tengamos la forma canónica, que el problema aumentado tenga la cantidad de vectores unidad adecuada, para después poder aplicar las reglas del simplex que ya conocemos, nosotros debemos evitar que esas variables estén en la base. Si están en la base, debemos conducirlas a que salgan de la base y si no están, debemos evitar de que ingresen a la base. La idea que se le ocurrió también a Danzig es que eso era posible por vía de una penalización en la función objetivo con un coeficiente
lo suficientemente grande en valor y con el signo apropiado para que se penalice justamente que las variables artificiales tomen valores positivos. Lo de su valor suficientemente grande se suele simbolizar con una letra M, ese es el símbolo que usó Danzig, por eso esto se lo conoce como el método de la M grande. M acá representa un número muy grande en relación a 6, 8, 2 y 3, eso podría ser el término relativo grande a qué, es grande con relación al resto de los coeficientes de este sistema, y y el signo apropiado lo presentamos acá, como ven, tiene signo contrario a las variables de decisión x1 y x2. Esto es, en un problema de maximización, un signo positivo, tal cual lo estamos presentando acá, hace que si x1 pasa de 0 a un valor positivo, z aumenta, que es lo que queremos. Si x2 pasa de 0 a 10, z aumenta a razón de 8 por cada uno de los aumentos. Así que si x2 pasa de 0 a 10, z aumenta 80 unidades. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una solución acá en la que alfa 1 es 0, si alfa 1 aumenta de 0 a 1, z disminuye m unidades. Y m es un número muy grande, por eso la idea de penalidad. Entonces, si el problema es de maximización, la penalidad se logra con coeficientes negativos para la m grande. Y si el problema fuera de minimización, se logra con coeficientes de signo contrario. Lo que hay que ver también es que tienen que ser de signo contrario al de las variables de decisión que van en favor de la maximización o de la minimización del valor de z, que es lo que nos interesa. Bien, vean, este es el problema aumentado. En el problema aumentado tenemos de nuevo 4 variables y 2 ecuaciones, porque las 2 ecuaciones que se cuentan son las de las restricciones. Eso quiere decir que hay infinitas soluciones, pero ahora lo que nos interesa son aquellas soluciones en las que x1 y x2 son no negativos, pero alfa 1 y alfa 2 son nulos. Y en este momento ni siquiera estamos en presencia de una solución que se pueda leer directamente. Eso lo sabemos de cuando vimos el procedimiento algebraico. Así que vamos a llevar este problema aumentado a la tabla simplex que representa. Pueden ver acá que el problema es el mismo. Hay una columna para las variables básicas, una columna para identificar el número de fila, una columna para cada variable del problema, incluyendo z y las artificiales, y una columna para los parámetros. Fíjense que z le hemos puesto el vector unidad acá, que es como estaba en el problema aumentado, tácitamente, cuando z se pasa del otro lado, 120 y 80 se dejan acá, entonces z pasa del otro lado y para completar las filas restantes se completan con 0, así que z no participa en las funciones de alfa 1 y alfa 2 en este momento, así que su coeficiente es 0 y como ven en todas las operaciones posteriores eso nunca cambia. Así que acá es una forma de ver que el simplex nunca, implementado en la computadora, nunca se tomaría el trabajo de hacer los cálculos si sabe que los cálculos no van a modificar el resultado y el resultado se conoce de antemano. Bien, entonces hay una columna para cada variable en el problema aumentado y hay una fila para cada variable básica. Nuestro problema tiene la variable objetivo, que es siempre una variable básica, y 2 variables básicas, una para cada ecuación. En este caso, pues ya están convertidas en igualdades por el agregado de las variables artificiales. Y lo que vemos es que acá no tenemos un vector unidad y acá no tenemos un vector unidad. Así que, estrictamente hablando, esta tabla simplex no representa una solución básica, tal cual la hemos definido. ¿Qué era una solución básica? Una solución básica era aquella que se obtenía anulando n menos m variables, es decir, haciendo que n menos m variables valgan 0 y calculando el valor de las m variables restantes en nuestro sistema de ecuaciones. Acá se anulan 4 menos 2 variables y las que se anulan son en principio x1 y x2, así habíamos aprendido, para que la solución inicial fuera el origen. Y el valor que se calcula es el valor de las restantes, m variables restantes, en este caso alfa 1 y alfa 2. Pero la presencia de m en esta tabla me indica que yo no puedo leer una solución de manera automática o directa, como ya habíamos aprendido cuando aprendimos a representar el procedimiento algebraico del simplex en una tabla simplex como esta. Por fortuna,
si sabemos las consecuencias del pivoteo, nosotros podemos anticipar que pivoteando sobre la columna de alfa 1 y sobre la fila en la que alfa 1 tiene un 1, lo que vamos a obtener es un vector unidad, como pueden verlo acá, en esta segunda tabla, y les hago notar también que esta parte de la tabla, es decir, la fila de alfa 1 y la fila de alfa 2, no han resultado modificados los coeficientes. 0, 2, 3, 1, 0, 120, 0, 2, 3, 1, 0, 120. Ese es exactamente igual y eso también se cumple con alfa 2. Lo único que se ha modificado entre esta tabla y esta tabla son los coeficientes de z. Así que pivotear con una m acá y con sobre la fila del 1, lo que produce es esto. Tengo un vector unidad en esta columna, que ya está más cerca de lo que yo estaba buscando, que es la expresión canónica del problema, y tengo la matriz de restricciones invariada, no ha cambiado, no ha resultado modificada. Tómense un trabajo de comprobarlo, el trabajo de comprobarlo y verán que es así. Bien, la segunda operación que vamos a hacer es un segundo pivoteo sobre la otra columna, que tampoco resultó afectada, M01, M01, y vamos a pivotear en este caso sobre la fila en la que esa columna presenta el 1. El resultado es que vamos a obtener un vector unidad luego de pivotear y el vector unidad va a respetar el 1 en la posición en la que estaba, así que el coeficiente m se va a convertir en 0 y acá lo que tenemos son dos columnas con vector unidad después de dos operaciones de pivoteo hechas sobre las variables artificiales. Así que el procedimiento siempre va a indicar que primero que nada es necesario pivotear sobre las columnas de las variables artificiales si es que hemos agregado variables artificiales, lo cual va a ocurrir cuando nuestro problema contenga al menos una igualdad. Así que por cada igualdad que nuestro problema presente, va a haber una variable artificial y va a haber un pivoteo antes de empezar con a que podamos hablar de una solución factible. Así que en este momento nosotros, o más que factible, me voy a corregir una solución básica. Les recuerdo que las soluciones básicas geométricamente eran soluciones que representaban intersecciones de fronteras, ¿sí? En nuestro caso, como nuestras fronteras son rectas, son puntos, así que una solución básica es un punto. Ahora vamos a ver cuál es. Lo otro que quiero que repasemos antes de dejar esta tabla es que es un pivoteo. Un pivoteo era una operación algebraica, perdón, es un procedimiento algebraico. Ahí he vuelto a la diapositiva en la que estábamos. El pivoteo es un procedimiento algebraico que se hace sobre una columna y sobre una fila. En el simplex se hace sobre una columna que representa a la variable que entrará en la base y sobre la fila que saldrá de la base. ¿Eso qué quiere decir? La variable que no está en la base y que va a entrar de nula va a pasar a valer algo positivo. Mientras que la variable representada en la fila de tener un valor positivo va a pasar a tener un valor nulo. Eso es la consecuencia algebraica. En este caso, como todavía no son soluciones básicas, esa interpretación no es del todo correcta. Pero la operación algebraica del pivoteo se puede igualmente aplicar sobre esta matriz. Y era más o menos así. Después la van a tener sintetizada por escrito por si la quieren comprobar por ustedes mismos. Se opera primero sobre la fila pivot. Recordemos que la fila pivot es la que se obtiene eligiendo la variable que sale de la base. En este caso no va a salir, pero siempre se pivotea sobre una fila. La primera parte del pivoteo es dividir a todos los coeficientes de la fila por este elemento, que es el elemento intersección de fila y columna pivot, que se llama elemento pivot. Entonces todos los elementos de esta fila se dividen por 1. Por eso no resultan alterados, acá, en la siguiente tabla. Y luego la operación de pivoteo tiene una segunda parte en la que modifica los coeficientes de todas las demás filas, en este caso de la fila de z y de la fila de alfa 2. Para modificar los coeficientes, lo primero que se hace es tomar la fila pivot que se acaba de modificar. En este caso es indistinto tomar una o la otra porque son iguales, no se modificó luego de dividirse por 1. Así que se toma la nueva fila pivot,
La nueva fila pivot se multiplica por este elemento, el elemento de la columna pivot en la fila que queremos modificar. Así que la nueva fila pivot se multiplica por este elemento, por el elemento de la columna pivot en la fila que queremos modificar, M en este caso. Esa nueva ecuación se resta de esta ecuación de acá. Así que se resta de 1, menos 6, menos 8, menos m, y de este m también se resta, y de 0. Entonces, la segunda parte del pivot es multiplicar la nueva fila pivot, en este caso es esta, por este elemento, y esa nueva ecuación se resta de estos coeficientes. El resultado es este. Si se toman el trabajo de verlo, menos 6 menos 2m es 2 menos 2m va restado de este menos 6. ¿Sí? 3m de acá es de acá, menos 3m. Así que es 3 por m restado de menos 8. Y así el resto. Esa misma operación aplicada a la última fila, como acá hay un coeficiente 0, no lo cambia. Así que lo que ven acá es 0, 2, 1, 0, 1, 80. Se pueden aplicar el razonamiento de a esta fila pivot, multiplicarla por 0, que resulta en un 0, y restarle un 0 a estos coeficientes. Quedan esos coeficientes como resultado. Así que esa es, repasada rápidamente, la operación del pivoteo. En la siguiente tabla nosotros ya tenemos la expresión canónica. Esta tabla de arriba, la primera, está copiada de la anterior, de la última anterior, es la misma que esta de acá abajo. A propósito, no he dicho, creo que quiere decir TS2. Esta nomenclatura es tabla simplex 2, es la segunda tabla simplex. Volvamos un ratito a esta diapositiva. Tabla simplex inicial, tabla simplex 1, tabla simplex 2. Y el sub 0, sub 1 y sub 2 es el número de la fila. Fila 0, fila 1, fila 2. Fila 0, fila 1, fila 2. Así que esta es la tabla simplex 3 y esta es la tabla simplex 4. Bueno, volvamos a la tabla simplex 2, que es la que resulta después de pivotear sobre todas las columnas artificiales que hemos agregado cuando inicializamos el problema. Y acá sí hay una expresión canónica. ¿Cómo reconocemos una expresión canónica? Hay un número apropiado de vectores unidad. En este caso, uno para z y uno para dos columnas. ¿De dónde sale ese 2? Del número de ecuaciones. Así que tiene que haber un número de vectores de columnas con vector unidad igual al número de ecuaciones. Y las que se anulan son las n-m, x1 y x2 en este caso. Así que esta tabla la vamos a leer por inspección, ya dijimos varias veces, así. Z tiene vector unidad, sí. El 1 está en la primera fila, acá. Su valor se lee en el lado derecho. Así que z en esta tabla vale menos 200m. Y m es un número realmente grande. Así que z es un número muy negativo, ¿sí? En este momento. ¿X1 tiene vector unidad? No. Es la que se anuló arbitrariamente. ¿X2 tiene vector unidad? No. Es otra que se anuló arbitrariamente. Son las dos que se anularon. n-m. Las dos anuladas. Estas dos, x1 y x2, valen 0. Alfa 1 tiene vector unidad, sí. ¿Dónde está el 1? En la fila del medio. Alfa 1 vale 120. Alfa 2 tiene vector unidad, sí. ¿Dónde está el 1? En la última fila. ¿Cuánto vale alfa 2? 80. Así que tenemos z menos 200m. x1 y x2, 0. Alfa 1, 120. Alfa 2, 80. x1 y x2 igual a 0. Geométricamente son el origen. No es necesario mostrar una gráfica para recordarlo. Y alfa 1 y alfa 2 igual a 120 y 80 respectivamente son evidencia de una solución no factible. Habíamos dicho que las variables artificiales indicaban que la solución era no factible cuando tenían valores positivos. Así que para que hablemos de una solución factible, alfa 1 y alfa 2 simultáneamente tienen que valer 0. Es decir, tienen que estar fuera de la base, es decir, no deben presentar vector unidad. Bien, esta expresión canónica es la primera solución básica de este problema. Así que hemos hecho una serie de operaciones de inicialización para tener una expresión canónica y ahora esta expresión canónica sí es una solución básica. Geométricamente hablando es un punto de nuestro espacio y en tanto procedimiento algebraico también podemos decir que tiene
tantas variables básicas como ecuaciones tiene el problema y tantas variables básicas como la diferencia entre no básicas y básicas. Así que, perdón, como entre no básicas y ecuaciones. Así que tenemos una solución básica. No factible. Ya habíamos definido que había soluciones básicas factibles y no factibles. ¿Cómo sabemos que es no factible? Porque alfa 1 y alfa 2 valen 120 y 80, o sea, son distintas de cero. Cuando hay variables artificiales, la evidencia de que la solución es factible es que las dos valgan cero. Bien, así que ahora con esta expresión canónica ya volvemos a lo que sabíamos del simplex. Y en el simplex operamos. ¿Puede mejorar z? Era la pregunta. Sí puede mejorar porque hay coeficientes negativos. Eso es el criterio de optimalidad, también llamado. Es decir, vamos a seguir operando con el simplex mientras queden coeficientes negativos en la fila de z. No contamos el parámetro para eso, ¿no? Así que mientras queden coeficientes negativos en las columnas de las variables del problema, incluyendo las del problema aumentado, por supuesto, eso quiere decir de que el valor de z puede mejorar. Como hay dos coeficientes negativos, acá no tengo que explicar que los dos son negativos, menos 6, menos 4m, sea lo que sea que valga m, tanto la columna de x1 como x2 en la fila de z tienen un coeficiente negativo. Bien, ¿cómo elijo el más negativo de todos? Que era el que me indicaba la mejor o la tasa de crecimiento más acelerada de z. Si consideramos que los coeficientes tienen dos partes, tienen una parte sin m y una parte con m, es decir, hay un producto por m y hay una que no tiene un producto por m, el coeficiente que multiplica m en las dos es 4, así que la segunda parte es igual en los dos. Si m vale 10 es menos 40, si m vale 100 es menos 400 en los dos casos, así que menos 6 y menos 8 son suficientes para determinar que esta columna es más negativa que esta otra. Así que z mejora más rápidamente si recorro la arista de x2. Recorrer la arista de x2 geométricamente quiere decir caminar por ese eje, o sea, hacer que x2 deje de ser nula y pase a ser positiva. Eso es caminar por esa arista. Así que vamos a pivotear sobre la columna de x2. Pivotear, entonces, sobre x2 hará que x2 entre en la base, x2 de 0 pasará a valer un valor positivo, y z mejorará. Bien, para que x2 entre en la base, la otra parte del simplex era que solo una de las variables que están en la base debe hacerle lugar, salir de la base para hacerle lugar. Porque eso era también la evidencia de que son soluciones adyacentes en nuestro espacio geométrico. Son soluciones que comparten fronteras, ¿sí? En este caso comparten una frontera, la frontera del eje x2, precisamente. Entonces, para determinar cuál de las dos variables debe salir de la base para hacerle lugar a x2, usábamos la regla del cociente, la del cociente mínimo. Y razonábamos 120 dividido 3, 40. 80 dividido 1, 80. Elegíamos el menor. Esto equivale a decir que si x2 entra en la base con un valor 40, que es el menor de los dos, el valor va a permitir que alfa 1 y alfa 2 se mantengan factibles, entre comillas, es decir, no negativas, no factibles. Alfa 1 y alfa 2 se mantengan no negativas. Esa es la correcta definición o descripción de esta parte. Y elijo la menor porque es la que simultáneamente me garantiza que alfa 1 y alfa 2 se mantengan no negativas. Si eligiera la mayor, una de las dos se convertiría en negativa directamente. Así que elijo la menor. Al elegir la menor estoy diciendo que alfa 1 saldrá de la base. Así que de esta tabla a la que sigue vamos a encontrar un vector unidad abajo de x2 y abajo de alfa 1 vamos a encontrar un vector que ya no es unidad, que es la evidencia de que salió de la base. Hacemos el pivoteo, así como lo describimos, dividimos la fila por el elemento, multiplicamos la nueva fila pivot por este coeficiente y operamos algebraicamente restándolo de esta fila y luego de esta fila antes de multiplicarlo por 1 y lo que obtenemos es esta tabla. Esta tabla también es una solución básica porque tiene una forma canónica, vector unidad, vector unidad, vector unidad, tres columnas con vector unidad, una en z, una en x2, que es la que fuimos forzado recién, alfa 2 no se alteró, sigue como vector unidad, sí se actualizó su valor al lado derecho, que ahora de 80 pasó a 40, y alfa 1 salió de la base. Alfa 1 pasó de valer 120 a valer 0. Entonces acá en esta solución
x1 y alfa 1 valen 0. Así que geométricamente pueden recordar que estoy sobre el eje x2, porque en todo el eje x2 x1 vale 0, y el hecho de que alfa 1 sea nula en esta solución, como lo evidencia su vector distinto a un vector unidad en esta columna, es indicativo de que la solución básica que estoy analizando está sobre la frontera de la ecuación en la cual agregué alfa 1 como variable auxiliar, que es la del tiempo de traslado. Eso quiere decir que en esta solución estoy consumiendo totalmente el tiempo de traslado. Alfa 1 vale 0 y por añadidura alfa 1 es factible, indica factibilidad. Como alfa 2 vale 40, esta solución todavía no es factible. Así que no hemos terminado, además porque queda un coeficiente negativo. Eso quiere decir que z puede mejorar. En este caso es el único que queda, así que esta es la columna sobre la cual vamos a pivotear. Ahora aplicamos la regla del cociente mínimo, 40 sobre 2 tercios que da 60, 40 sobre 4 tercios que da 30, me indica que tengo que elegir la menor, elijo 30, al elegir la menor me garantizo que tanto x2 como alfa 2 se mantienen no negativas en la nueva solución que obtenga después del pivoteo, así que hago el pivoteo sobre esta columna y sobre esta fila. Esto es lo que obtengo, ¿sí? El vector unidad abajo de x1 indica que pivoteé sobre esa columna y la falta de vector unidad abajo de alfa 2 indica que pivoteé sobre esta fila. Saqué alfa 2 de la base. Bien, esta también es una forma canónica. En principio observemos que z tiene coeficientes puramente no nulos, perdón, no negativos, y eso quiere decir que hemos alcanzado el criterio de optimalidad, sea cual sea el resultado. Ahora, como nosotros habíamos arrancado con soluciones no factibles, nos interesa en este caso saber si la solución es factible. La evidencia de eso era alfa 1 y alfa 2. Ven que las dos variables artificiales presentan columnas que no son vector unidad. Eso quiere decir que son 0 en esta solución. Así que alfa 1 y alfa 2 igual a 0 me indican una solución factible, que la puedo leer. 1, 340. El 1 acá me indica que x1 vale 30, el 1 acá me indica que x2 vale 20. Estas dos no son unidad, valen 0, así que la solución que tengo representada en la última tabla no solo es factible, la primera factible, porque acá no era factible, acá alfa 2 no estaba anulada, mientras que acá sí está anulada. La primera factible es la óptima. Eso no va a ser común. Muchas veces vamos a encontrar soluciones factibles antes que la óptima y vamos a tener que pivotear sobre varias de las óptimas. Veámoslo geométricamente. Usemos esta gráfica que no es estrictamente una representación del problema con igualdades. Esta es la representación con inecuaciones menor o igual. Por eso hay polígono. Nosotros hemos resuelto un problema en el que pedíamos que la solución sea exactamente igual a 120, es decir, que x1 y x2 se combinen para estar sobre esta línea, y que sea exactamente igual a 80 la combinación de x1 y x2, es decir, que esté sobre esta línea. Como dijimos varias veces, un solo punto, en este caso, el que satisface las dos condiciones simultáneamente. Pero eso no lo sabíamos de ver el problema al principio cuando agregamos las variables artificiales. Así que, geométricamente, ¿cómo podemos ver la progresión de nuestras soluciones en las tablas simplex? Nosotros primero obtuvimos esas tablas simplex donde había columnas en las variables artificiales que no eran vector unidad. No tienen representación en este par de ejes cartesianos. Pivoteamos sobre alfa 1, pivoteamos sobre alfa 2 y una vez que pivoteamos sobre los dos obtuvimos una expresión canónica. Cuando obtuvimos la expresión canónica, alfa 1 y alfa 2 eran vector unidad y ahí sí podemos decir que la solución que esa tabla representaba es esta, el origen. x1 y x2 estaban fuera de la base, no tenían vector unidad y valían 0. Alfa 1 valía 120, alfa 2 valía 80, estaban en la base, tenían vector unidad y era un problema no factible. En este problema, si fueran igualdades, el único punto factible es este. Bien, después pivoteamos sobre x2, quiere decir que caminamos por esta arista.
Al pivotear sobre x2 y elegir la razón mínima o el cociente mínimo, nos paramos acá en vez de pararnos acá. ¿Se acuerdan que uno resultó en 40, el cociente, y el otro cociente resultó en 80? Nos paramos acá porque era de los dos el que garantizaba que los dos fueran no negativos. Así que elegimos que saliera alfa 1 de la base. Salir, que alfa 1 salga de la base, significa que nos paramos sobre un punto de esta recta. Cualquier combinación de x1 con alfa 1 igual a 0 es una combinación que está indicada como factible para una igualdad a 120. ¿Sí? El segundo pivoteo está representado por un recorrido por esta arista. X1 pasó de 0 a positivo y alfa 2 salió de la base, así que pasó de positivo a 0. Alfa 2, 0 es un punto que está sobre esta recta, es decir, es un punto factible para el tiempo de captura. Y bueno, ya vimos que nuestra primera solución factible, porque simultáneamente alfa 1 y alfa 2 estaban fuera de la base, es la óptima. No hay mejor solución acá porque sabemos que esta es no factible, no son puntos que vamos a recorrer con nuestra regla del simplex, y sabemos que este es peor por el coeficiente, que no se ve. Sabemos que este punto 40, 0 es peor porque tiene un coeficiente negativo en la columna de... tiene un coeficiente positivo, tiene un coeficiente positivo en la columna de x2, que sería el recorrido de esta arista si pivoteáramos de acá sobre x2. Bien. Volvamos a la diapositiva, de la que vinimos, que era esta estrictamente hablando. Entonces, este es el origen, alfa 1 120, alfa 2 80. Este es el primer punto al que fuimos, solución básica adyacente al origen, caminando por x2, así que x2 se convirtió en positiva, 40. Alfa 1 salió de la base, pasó a ser 0, estamos sobre la frontera del tiempo de traslado, y luego caminando sobre la frontera del tiempo de traslado, como arista, sacamos alfa 2 de la base, es decir, la convertimos en nula, entró x1 a la base y tenemos la solución óptima y factible. ¿Sí? Bueno, por supuesto, la óptima es siempre factible. No puede ser óptima si no es factible. Bien, con esto terminamos la presentación del método de la M grande, que nos va a servir para entender mejor el siguiente caso.